Hola, soy Tatiana Oliveros y estoy aquí en una nueva entrevista de la sección de Cultura. Esta vez estoy con Guido Larsson. Él es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo y estoy con él porque vamos a hablar de un libro súper interesante que se llama 1920, una década de contrastes. Es importante revisar este libro, ¿por qué? Porque estamos en el 2020, revisar un libro que revisa una década, o sea, una década de hace 100 años atrás, es importante, pero además también porque fue muy fundamental. Es una época entre guerras, de periodos muy duros que vivió la humanidad, pero también fue un periodo muy fructífero en muchas cosas y las guerras, estar entre guerras, ser producto después de una guerra, estar una década después de guerra, lo hizo ser una década muy interesante, con una producción cultural muy fuerte que influye hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy escuchamos jazz, vemos las pinturas, leemos los libros, influyen mucho en la literatura, entonces es una década muy importante. Guido es el editor y coautor de este libro, y vamos a hablar con él para que él nos explique más de este libro 1920, una década de contraste. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar hablando contigo. Qué bueno, Guido. Partamos al tiro. Cuéntame un poco por qué empezaron a hacer este libro. ¿Fue porque estamos en el 2020 o porque era una investigación antigua? Porque también hay algunas coincidencias que me gustaría tocar un poco más adelante, pero ¿de dónde surgió el realizar y revisar esta década tan fundamental? Bueno, evidentemente hay un aspecto de orden cronológico en el sentido de que, como tú decías en la introducción, en 2020 se cumplen 100 años del inicio de la década hace un siglo, pero también porque las características de esa década en particular tienen ciertos reflejos en torno a lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, por ejemplo, la década 1920 realmente se inicia con el término de la influenza española. Nosotros hoy día estamos experimentando un virus que no ha traído la consecuencia de la influenza española, pero sí ha traído naturalmente modificaciones en la forma en que entendemos la sociedad. La década también es una década en la cual se desarrollan toda una serie de movimientos de orden ideológico y político que van a terminar impactando fuertemente en Europa, como los fascismos europeos. Y si bien es cierto, hoy día el fascismo no se encuentra completamente consolidado, uno encuentra expresiones de movimientos de extrema derecha, por ejemplo en Polonia, por ejemplo en Hungría, por ejemplo en algunos partidos de Alemania, y por lo tanto lo que ocurre en el pasado también permite extrapolar ciertas condiciones del presente precisamente a consideración de que ese tipo de movimiento generó la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez en tercer lugar porque las décadas también contienen efectos más plásticos, más flexibles, más intangibles, uno podría decir. La década tuvo efectos en la creación literaria, tuvo efectos en la creación musical y también hubo ciertas modificaciones en la forma en que la aguja moral de la sociedad de 1920 también se reinterpretó. Y hay mucha discusión en torno a, una vez que pase esta pandemia, nos vamos, por ejemplo, a volcar a un hedonismo, dado que estamos tanto tiempo encerrados, vamos a reflexionar sobre el sentido de la vida, dado que conocemos personas que han muerto, vamos a situarnos en una exploración en torno al ser humano y lo demás, y creo que eso también uno lo refleja en 1920, porque efectivamente soldados que volvían de la guerra decían, bueno, ya no nos queda más que disfrutar de la vida en cuerpo y en mente, dado que no sabemos cuándo se va a terminar. Hubo creación literaria en el ámbito de escritores norteamericanos, pero también chilenos. Hay que recordar que Neruda, Huidobro, Pablo de Roca, la misma Mistral, escriben sus primeros escritos en 1920. Entonces, es por un lado una etapa de transición, como tú lo dijiste, es un periodo entre guerra, pero donde comienzan a gestarse procesos que van a terminar impactando de manera definitiva la cara del mundo y que uno puede extrapolar para tratar de hacer sentido a lo que está ocurriendo hoy día. En uno de los textos que tú escribiste hay una frase que estaba al final, como casi en la conclusión de tu texto, que me pareció muy interesante porque a propósito de lo que hablas, de esto de comparar periodos de 1920 con esta década que comienza, hay un hecho que me llamó la atención que tú dices que es un periodo que es un encuentro entre lo viejo y lo nuevo, lo que se quiere conservar y lo que quiere ser modificado. Y me da la sensación de que hoy
también estamos en un proceso parecido, en un proceso, tú lo hablas en un ejemplo muy, muy claro en torno a la ciencia, a los cuestionamientos a la existencia de Dios, no solamente de la ciencia, sino producto de la guerra, producto de todo lo terrible que fue eso, comienzan a cuestionarse muchas cosas. Entonces, me da la sensación de que hoy en día también estamos en un periodo en que estamos haciendo ajustes y se quiere conservar todo lo ganado, principalmente, por ejemplo, en derechos sociales, pero también se quiere modificar, se quiere ampliar, se quiere que más gente se incluya en todo esto. Cuéntame un poco sobre eso, sobre cómo fue en ese periodo para ver qué podemos aprender de ese periodo ahora. Sí, yo creo que la mención es acertada porque nosotros observamos de que hay un entrecruce de tendencias mutuamente contradictorias. Por un lado, uno tiene una generación, que es la generación que nace en el siglo XIX, y que es la generación que lleva finalmente al mundo a la Primera Guerra Mundial, y luego tiene uno a los hijos de esa generación, que fueron en realidad los que lucharon y los que se sacrificaron, los que fueron obligados a ir al frente a luchar con 18, 19 o 20 años. Y quienes sobreviven vuelven un poco culpando también a las antiguas generaciones respecto de el sistema tan inestable que se había creado durante el siglo XIX y que los lleva a esta catástrofe absolutamente mundial. Pero eso obviamente tiene una incidencia directa, creo yo, en la manera en que se perciben cosas como la moral. Uno de los elementos más llamativos, por ejemplo, es que esta es una década en la cual tal vez por primera vez comienzan a observarse matrimonios interraciales de forma abierta, algo que no ocurría en el pasado y que, si bien es cierto, tenían muchos costos sociales, comenzaron lentamente a ser aceptados. También es una época en la cual también habían actos abiertos de lesbianismo, algo que naturalmente estaba totalmente oculto durante el siglo XIX, pero que se consolida y comienza a desarrollarse en esta década. Y también muy importante, digamos, el rol de la mujer, que es interesante eso, porque nosotros hasta el día de hoy seguimos en un contorno de mucha discusión en torno a ser una sociedad más justa, ser una sociedad menos patriarcal, ser una sociedad más equitativa. Y esa lucha en realidad se da inicio a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con las primeras oleadas feministas y con la integración de la mujer, lentamente, esto no es obviamente un proceso automático, pero lentamente a tener mayores derechos, mayor participación, mayor representatividad y mayor autoridad también dentro de lo que es el ámbito de la política y el ámbito de la sociedad. Entonces, yo decía al inicio de que es una etapa de transición, pero eso se explica precisamente por el hecho de que las transiciones suelen venir acompañadas de confluencia de dimensiones que son contrapuestas. Tenemos la idea de una antigua generación que quería mantener sus doctrinas, quería mantener a la religión todavía inserta en el ámbito de la sociedad, quería tener una moral muy estricta, quería evitar explorar nuevas tendencias en el ámbito de lo sexual, en el ámbito de lo artístico, en el ámbito de lo político, y tenemos nuevas generaciones que quieren romper con todo eso, en parte porque se dan cuenta de que es precisamente eso lo que llevó a la catástrofe, pero también porque están recogiendo las influencias que vienen de mucho más atrás en la historia, no solamente el siglo XIX, sino que las ideas liberales, las ideas feministas, ¿no es cierto? Y la aguja moral que comienza a moverse, a aceptar, a integrar, ¿no es cierto? Y hacer una sociedad más justa y más liberal. Y ahora un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la cultura, que como lo comentaba contigo, me pareció al leer este libro, me llamó mucho la atención porque es un libro que recorre hechos históricos, políticos, muy claros, que se han revisado normalmente, pero le da una gran importancia a la producción cultural, sobre todo a la producción cultural relacionada al arte, que en este periodo fue fundamental. Grandes hitos del arte, de la música, de la literatura, de la pintura, que influyeron en el arte contemporáneo, se empezaron a generar en este periodo. Empezaron los cuestionamientos más duros a lo anterior. Eh, Quería preguntarte sobre esta decisión a nivel de historia, de nivel de histórico, de incorporar y darle tanta importancia a este hecho, y también lo que me gustó mucho, a ir relacionándolo a los hechos históricos, cómo es en la producción cultural es una consecuencia de los hechos políticos y sociales que se van generando.
Bueno, nosotros teníamos muy claro que la cultura es en alguna medida la fisonomía que tiene una sociedad, fisonomía que se explica precisamente por hitos y eventos de orden histórico, pero donde creo yo que hay un flujo continuo. Entonces, por ejemplo, si uno va al arte, la profesora Valeria Frint escribe sobre Tamara de Lempicka y escribe sobre Georgia O'Keeffe, que son dos mujeres que su arte por un lado está asociado precisamente a esta exploración de lo femenino y exploración que está ligada, por ejemplo, a cuestiones como el cuerpo, ¿no es cierto? En el siglo XIX uno observaba mujeres cuyo reflejo estético era bastante conservador, y a partir de finales de la década que comienza, ¿no es cierto? Sobre todo en 1917 uno tiene actrices como Teda Bara, que es una actriz que interpretó a Cleopatra y donde ya se mostraba su corporalidad, pero si bien es cierto hubo una contrarreacción en términos que decían que esta corporalidad era demasiado sexualizada, artistas como Georgia O'Keeffe y como Tamara de Lempicka lo observaban como un elemento de autonomía, como un reflejo, ¿no es cierto?, donde las mujeres podían tomar sus propias decisiones y podían trasladar al arte aquello que estaban pensando y aquello que estaban experimentando. El caso de Georgia O'Keeffe, esto también se ve en el sentido de que deja de lado estas grandes explicaciones a nivel estético desde el punto de vista del arte, se aleja cosas rococó, ¿no es cierto?, y muy recargadas, y sus obras artísticas son relativamente planas. Ella es conocida por pintar muchos edificios, por ejemplo, en Nueva York, y donde también uno puede tener una lectura de esa naturaleza, donde no hay que tratar de encontrar grandes explicaciones metafísicas a la realidad. Lo importante está en lo simple, lo importante está en el presente, está en el hoy, está en el ahora, y por lo tanto la estética también es una especie de espejo en torno a la manera en cómo dichas mujeres en particular también lo están viendo. Pero también son canales que te llevan a otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo escribo sobre Bessie Smith, que es una cantante de jazz afroamericana, y es interesante cómo la música, en este caso el jazz, no solamente es reflejo de nuevos modelos de experimentación, el jazz por sí mismo es también poco estructurado, entonces también es manera de observar cómo una sociedad comienza a desestructurar sus propias reglas internas, pero también de cómo sirve de vehículo de procesos de orden social y político. Entonces, Bessie Smith, que es afroamericana, le empieza a dar voz a la población negra. Y al mismo tiempo, la población blanca, que había sido históricamente privilegiada, al menos en los Estados Unidos, comienza a trasladarse a barrios marginales, por ejemplo, el barrio de Harlem, para escuchar precisamente esta nueva música que está sonando en los bares, ¿no es cierto?, y en los clubes de Nueva York. Uno tiene casos como los de Igor Stravinsky o Bela Bartok, que son compositores clásicos europeos y que en búsqueda de nuevas expresiones artísticas viajan a Estados Unidos a permearse con esos nuevos contornos en el caso de la música. Y eso obviamente uno lo puede trasladar a la literatura con Fitzgerald, que es probablemente el estereotipo típico de la época, ¿no es cierto? Un caballero uno tiene esta imagen del inconsciente colectivo en clubes llenos de humo, ¿no es cierto?, tomando champán a pesar de que había prohibición, ¿no es cierto?, escuchando jazz, escuchando Charleston, pero también casos, ¿no es cierto?, como los de la generación perdida, toda una serie de escritores norteamericanos que viajan a Europa, decepcionados naturalmente del país que habían construido, buscando nuevas experiencias en cuerpo y en mente, y volcando entonces su creatividad en un espacio que también es trágico, porque Europa efectivamente se está reconstruyendo, está absolutamente en el suelo, en la ceniza, va a lograr reconstruirse, pero bueno, la década también va a terminar con esta gran catástrofe, la Gran Depresión de 1929, y que ciertamente va a cambiar el mundo para siempre. Y ahora, como para ir finalizando, cuéntame ahora eh, tu- tus reflexiones más personales con todo tu conocimiento y tu especialidad, en torno a qué lecciones podríamos obtener hoy sobre cómo se vivió la década de 1920. Em, ¿Podemos leer algo que nos pueda, seguramente hay algo que nos pueda servir, pero algo que nos pueda hacer más significativo de lo que podamos aprender, algo que haya fracasado o que no haya podido surgir en ese periodo con la fuerza que debió? Bueno, producto de eso fueron la Segunda Guerra Mundial, algo ahí no anduvo bien, pero ¿cómo lo ves tú eso? ¿Qué lecciones podríamos aprender de esa década?
Sí, mira, yo diría al menos tres. La primera y el último capítulo lo dedico de manera muy sustantiva a analizar el fascismo europeo y el surgimiento y características que tiene el fascismo. Y una de las cosas interesantes es que el fascismo europeo durante la década del 20 fue minimizado en Italia, fue minimizado en Alemania, en Rumania o en Hungría, donde se desarrollaron, y terminaron siendo movimientos donde hubo millones de personas que siguieron fielmente a sus líderes, ¿no es cierto? A Mussolini, a Hitler y a los demás. Y ocurre algo parecido ahora, donde uno observa ciertos grupúsculos de extremismo, ¿no es cierto? De derecha o de izquierda, y uno dice, bueno, estos son unos grupos, nada va a ocurrir, digamos, nadie va realmente a hacer entendimiento, ¿no es cierto?, serio respecto a lo que proponen, pero el mismo discurso existía a comienzos de la década. Nadie realmente le creía a Hitler al inicio, pero terminó movilizando a un país completo a la guerra. Yo no estoy diciendo que vaya a haber una guerra, pero sí estoy diciendo que no hay que subestimar movimientos que pueden encontrarse en el extremo o en el margen, simplemente porque tienen números que son relativamente bajos en comparación. Uno tiene que estar atento sobre todo con ese tipo de movimientos que hoy día lo vemos, ¿no es cierto? La xenofobia, la crítica a los migrantes, esta postura altamente defensiva y beligerante, que creo yo que cualquier persona que se tilde de demócrata y se tilde como defendiendo los derechos humanos debiera criticar fuertemente. Lo segundo, me parece a mí, tiene que ver con que el año 25 Chile experimentó una nueva constitución, la constitución de Alessandri, después de que Alessandri hubiese renunciado y los militares hubiesen ganado el poder. Si bien es cierto, las circunstancias son completamente distintas, Chile va a empezar a experimentar un proceso constitucional de aquí en adelante. Y la historia nos indica de que los procesos inmediatamente posteriores a uno constitucional son relativamente inestables, lo que requiere tener cierto grado de deber cívico, requiere también altos grados de tolerancia, de respeto al otro, y creo yo que la historia nos enseña en torno a eso, de que si uno no se vuelca a un compromiso irrestricto por respetar las diferencias legítimas que pueden darse en una democracia, las democracias se pueden romper. Y si bien puede sonar un poco exagerado lo que yo estoy diciendo ahora, no lo digo con un sentido que vayamos a enfrentar un proceso así, sino que vamos a enfrentar un proceso que va a ser complejo y que va a polarizar naturalmente el país y podemos aprender entonces de lo que ocurrió en el pasado. Y tal vez lo tercero, y que es un poco la esperanza que yo tengo en particular, de que la década del 20 comienza con un conflicto absolutamente brutal, la Primera Guerra Mundial, con la influencia española, con una catástrofe económica, pero sin embargo eso dio paso a movimientos de creación artística y cultural como quizás nunca antes había vista. Heidegger escribe Ser y Tiempo en 1927, Wittgenstein escribe el Tractatus también en la misma década, James Joyce escribe Ulises en 1922, yo mencioné a Huidobro, De Roca, Mistral, Neruda, una explosión de creatividad. Y estas circunstancias que estamos viviendo hoy día, donde estamos encerrados, donde tenemos que tener cuidado, donde tenemos miedo también del contagio y de la muerte, puede eventualmente dar espacio a un renacer de la cultura, del arte, de las humanidades, y esa es parte del aspecto positivo tal vez que uno podría proyectar hacia el futuro, de que eventualmente, si bien lo estamos pasando mal hoy día, esa misma energía negativa se puede traducir en criterios de creación que podemos seguir admirando mucho tiempo después. Bueno, te agradezco, Guido, esta entrevista, súper interesante y realmente recomiendo leer el libro, buscarlo y leerlo. Es un libro interesante, es un libro que amplía una lectura sobre un periodo histórico, por lo que digo, involucra muchas lecturas desde distintos ámbitos y eso lo hace más completo. Eso es lo que me gustó mucho de este libro, esa mirada más amplia sobre un proceso histórico y sobre una década. Te agradezco esta entrevista, Guido, mucha suerte y ojalá el libro tenga mucho éxito porque está muy bueno. No, muchas gracias por la invitación y fue un gusto conversar contigo.